Hola, soy Raúl Jeremías Soleno Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es día 26 de enero del 2024. La lectura es de Marcos 4 del 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, estamos viendo aquí cómo Jesucristo está explicándoles la doctrina a sus discípulos. Y comienza diciendo que dice que el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches. Y bueno, pues el sembrador no sabe cómo se va suscitando el crecimiento de la semilla, y lo menciona aquí, que pasan los días, las noches, y y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Y nos menciona que el tallo, las espigas, después los granos en las espigas. Y ya cuando están maduros, pues llega el hombre y echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Pues este es un mensaje que nos da a nosotros nuestro Señor Jesucristo, de que nos tenemos que poner a trabajar, de que nos tenemos que poner a elaborar y hacer el fruto. ¿Cuál es el fruto? Las obras que tenemos que hacer. Recuerden lo que Jesucristo nos dijo: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ponernos a trabajar con los dones del Espíritu Santo, ayudando al prójimo. Tenemos que dar fruto. Tenemos que... Ustedes a lo mejor dirán: bueno, yo ya le invité a tal persona, ayudé a tal persona en nombre de Dios, pero a lo mejor ustedes no ven la cosecha, no ven los resultados. Pero eso no es lo importante es ustedes que pongan la semilla en las personas, para que conozcan, amen y sirvan a Dios. Si tienen la oportunidad de ver la cosecha, bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Sería formidable cuando ven que una persona verdaderamente entonces se acerca a Dios, se arrepiente, conoce a Dios y lo ama. Pero si no ese es el caso, bueno, pues no se preocupen, ¿no? Uno tiene que hacer su trabajo, uno tiene que hacer su labor. Muchas veces nosotros, nuestra labor principal es con nuestra familia, con nuestros hijos, cuando tenemos hijos. Entonces, pues le sembramos la semilla, le sembramos el conocimiento de la doctrina, principalmente el conocimiento de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Muchos dicen: bueno, es que es palabra de Dios. Bueno, pues si así tú le quieres llamar palabra de Dios, bueno, pues es palabra de Dios. Pero es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y esa doctrina pues conlleva a que debes tú de llevar a cabo la realización de las obras de caridad. Hay obras de caridad corporales y hay obras de caridad espirituales. Y bueno, pues son muchas. Yo te podría explicar, ¿verdad? Lo que siempre se dice comúnmente, ¿no? Darle casa al que no tiene, darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, darle vestido al desnudo, y así consecutivamente, ¿no? Recuerda que siempre hay gente necesitada, siempre hay gente que pues no tiene lo que nosotros tenemos. Y acuérdate que la pobreza es relativa, al igual que la riqueza también es relativa. ¿Sí? Siempre hay alguien más rico que uno, hay uno más pobre que nosotros, y así. La situación es de que muchas veces nosotros no le ponemos atención a la gente que está enferma, a la gente que necesita que la acompañemos, que la apoyemos, ¿sí? Y pues hay muchos niños desamparados, hay muchas personas desamparadas, hay gente que
pues no tiene quien les apoye, quien les ayude, quien les dé un consejo, quien les oriente. Acuérdate que nuestro menester es ayudar a los demás. No necesariamente tú debes de tener conocimiento amplio y preciso de la palabra de Dios y seas todo un teólogo, seas todo un escribano, seas todo un bíblico para que puedas tú enseñar la palabra de Dios a las personas. Si lo eres, pues qué bueno, pero a lo principal es ayudar al prójimo, es ayudar al necesitado. Eso es lo que está diciendo aquí la literatura, es lo que está diciendo los versos de este evangelio. Sí, así Dios ha sembrado, Jesucristo sembró, ¿sí? Nosotros debemos de sembrar, ¿sí? Que es el conocimiento de Dios, la palabra del Señor. Y Jesucristo, pues eso les enseñaba a los discípulos. Recordemos que pues los había mandado en ocasiones de dos en dos para que llevaran el mensaje de salvación a las demás personas, pero también para que las curaran de sus enfermedades, también para que le sacaran el demonio a las personas endemoniadas, ¿sí? Y para que pudieran ayudarles y que se convirtieran, que se arrepintieran de sus malas acciones, de sus malos actos, porque, bueno, son muy diferentes los actos o su comportamiento erróneo de aquel entonces al comportamiento erróneo que tenemos hoy en día. Difiere mucho, ¿no? Hoy en día dirán ustedes, bueno, pues el robo siempre ha habido, pues sí, el robo siempre ha habido, pero muchas veces nada más pensamos en el robo material, pero no en un robo moral ni un robo espiritual, ¿sí? Y hablamos también de que ay, pues siempre ha habido asesinatos y hoy pues, sigue habiendo asesinatos, ¿sí? Hay discriminación, ¿sí? Hay atacan a los niños, los secuestran a las mujeres, ¿sí? Atacan a las mujeres, las violan. Entonces, todo ese tipo de situaciones, dirán ustedes, pues siempre ha existido. Pues es una lucha constante que debemos de tener para poder evitar eso, que otros lo hagan, y principalmente pues nosotros, ¿no? Aquí la situación es de que hay que dar ejemplo, ¿no? Nuestro comportamiento es la forma correcta con la cual tú puedes ir evangelizando, irle guiando a las personas. Como les digo, no necesitas tú tener un conocimiento inédito, ¿verdad? O explícito de la palabra de Dios, ¿no? Que te aprendan los capítulos y los versículos de las Sagradas Escrituras para que puedas evangelizar, ¿no? Puedes ayudar a la gente con la caridad, ¿sí? Ya sea espiritual o corporal, como te lo acabo de mencionar. Ya si tú tienes conocimiento de la palabra de Dios y le enseñas pues a la gente que no conoce y le enseñas y le predicas y les acentúas cómo es la doctrina de Cristo, bueno, pues está formidable, ¿no? Es de mejor punto al favor tuyo y de ellos también. Aquí nos sigue diciendo que, que muchas otras parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. A toda la gente, ¿sí? Acuérdate que una parábola es una semejanza, es como una comparación, ¿sí? Y anteriormente, cuando educaban a los hijos, pues los educaban a golpes, pues que esa era la forma, ¿no? Nalgadas o cachetadas o unos manazos, ¿no? Para que se comportaran. Hoy en día, pues todo eso ha cambiado. Hoy en día ya no les golpean a los hijos, ¿no? De hecho, pues hay prohibiciones, ¿no? De que hagas eso, ¿no? Pero al no tener tu conocimiento como padre para que eduques a tus hijos, pues empiezas a no educar, no sabes cómo educarles, ¿no? Anteriormente dices, no, pues yo le he dado dos nalgadas o un fregadazo o un manazo, ¿no? Y obedeces porque obedeces. Y hoy en día pues es más difícil porque la gente ya no recurre a esos métodos. Y como no tienen preparación para poderlos guiar, pues crecen sin conocimiento. Estoy hablando de las cosas de Dios, ¿eh? No estoy hablando de las cosas del mundo, ¿no? Porque a lo mejor ustedes dicen, es que yo le pagaba o yo le pegué a mis hijos, pero para que me ayudaran en los quehaceres del hogar, ¿sí? O para que ellos atendieran en su cuarto y su ropa, y hicieran su aseo y se bañaran, y pues tenía que yo darle sus manazos, sus nalgadas, ¿no? No, pues no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que muchas veces pues la gente o los niños, ¿verdad? Principalmente los adolescentes o los niños, pues les decían a ustedes, oye, escucha la palabra de Dios, ve a misa, confiésate, comulga, hay que orar, hay que rezar, ¿sí?
hay que estudiar los rezos, ¿no? Porque era lo muy común que antes la gente hacía. Y era muy difícil que antes la gente leyera las Sagradas Escrituras, que las estudiara, porque para esto hay colegios en donde estudian la palabra de Dios, ¿eh? No creas que nada más es agarrar la Sagrada Escritura y leerla. Hay colegios que te van guiando, te van diciendo cómo debes de entenderla, cómo debes de estudiarla, porque no es fácil. Es algo complicado, es algo difícil, porque te tienes que remontar a esos tiempos y cómo se dijeron las cosas y cómo se llevaron a cabo las cosas. Un ejemplo es cuando nuestro Señor Jesucristo tira los puestos de los mercaderes que están ahí en el templo de Jerusalén y los cambistas, ¿no? Los cambistas eran los que cambiaban las monedas, ¿no? Sí, el dinero. Porque había dinero griego, había dinero romano y había dinero de los hebreos, ¿no? Y de otras regiones, ¿no? Entonces había forma de cambiar las monedas para poder llevar a cabo el menester de comprar algo. Nuestro Señor Jesucristo les dice que el templo es un templo de oración y lo han convertido en una cueva de ladrones, ¿sí? Entonces, son puntos que dice uno, bueno, ¿por qué hizo nuestro Señor Jesucristo esto? ¿Por qué se enojó por esto? Pues sí, porque debemos nosotros de aprender, de entender que en las cosas del Señor no son cosas mundanas ni terrenales, son cosas espirituales. Por eso Juan el Bautista les decía, arrepiéntanse de sus pecados, conviértanse, dejen su mala vida. Principalmente el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Se volvían muy idólatras. Ellos sentían que si le pedían a un ídolo, les iba a ir bien, económicamente, ¿sí? Familiarmente, ¿no? Socialmente, ¿sí? Y le ofrecían a los dioses hechos por manos humanas, ¿no? Porque esa era la tendencia, o esa era la forma en que otros pueblos llevaban a cabo su menester religioso. Y se contaminaban los judíos. Por eso nuestro Señor Jesucristo les había dicho que tuvieran mucho cuidado, ¿no? De hecho, Pablo también dice, tengan mucho cuidado, ¿no? Porque muchos los van a querer envolver, los van a querer engañar, y hasta nos dicen, ¿no? Vendrán muchos, dice Jesucristo, vendrán muchos en mi nombre, ¿sí? Pero no les crean. Dirán, yo soy el Mesías, no les crean, ¿sí? Habrá unos, dice Jesucristo, dice, habrá unos que les van a tratar de engañar haciendo cosas buenas, pero no les crean. Fíjense todo lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pero esos son otros temas, esos son otras parábolas o otros mensajes que nos da nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo principal es que el Señor nos está diciendo que nos tenemos que poner a trabajar, tenemos que sembrar la semilla para que dé fruto, para que el día de mañana las generaciones tengan conocimiento de Dios. Desafortunadamente, eso siempre se lo dejaron, o siempre se les deja a los presbíteros, a los sacerdotes, para que ellos nos pastoreen. Y muchos de ellos pues también se dedican a lo mundano y a lo terrenal, y se les olvida que lo principal tiene que ser la evangelización, ¿sí? Y bueno, pues han pasado generaciones tras generaciones y todo va cambiando, todo va siendo diferente, ¿no? Y como les menciono, o sea, desafortunadamente nuestros pastores, pues nuestros presbíteros o sacerdotes, pues se dedican también a las cosas terrenales y muy poco a las cosas de evangelización. En la iglesia católica, pues tú vas a la iglesia para escuchar la palabra de Dios o para asistir a misa, pero es muy difícil que un sacerdote llegue a tu casa y te toque y te diga, ¿cómo está familia? Vengo a saludarles, vengo a hablarles de Dios, vengo a ver si necesitan algo. No, pues no. Ese tipo de menesteres pues se olvidaron, desaparecieron después de 2000 años, ¿no? Eso ya no existe, ¿no? Al principio los discípulos, los apóstoles, Pablo mismo, pues iba de región en región, no estaban encerrados los discípulos en las sinagogas o en las iglesias, que no había, no estaban encerrados, ¿verdad? Sino que iban a evangelizar a las personas. Vemos que Pablo pues hacía muchos viajes a diferentes lugares, ¿sí? Para poder
llevarles la palabra de Cristo a los demás. Y por eso dejó 13 cartas, ¿verdad? Les dejó una carta a los Efesios, a los Gálatas, a los romanos, a los tesalonicenses, ¿sí? Dejó cartas a a sus compañeros para que les llevaran esa información a la demás gente, ¿no? Le escribió a Timoteo, le escribió a Tito, le escribió a Filimón, ¿sí? Y bueno, toda esa prédica pues la hacía en los pueblos, en los lugares, para que la gente lo escuchara, ¿no? Y aquí en la actualidad es al revés. Nosotros tenemos que ir al templo, nosotros tenemos que ir a la iglesia, ¿no? Para que el sacerdote nos platique un ratito de la palabra de Dios. Porque si ustedes van a misa los domingos, pues nos mencionan un evangelio, ¿sí? Una lectura de alguno de los 4 evangelios. En la actualidad, pues ahorita estamos en la época, en el año litúrgico de Marcos. Entonces, pues, ustedes van a misa el domingo y pues les van a leer el evangelio de Marcos, una parte del evangelio de Marcos, o de Juan. En ocasiones es de Juan, o toman un pasaje bíblico del evangelio de Lucas. Bueno, y nos leen 2 lecturas, ¿no? Aparte del Evangelio, nos leen la lectura del Antiguo Testamento y otra lectura de las cartas de Pablo. Y bueno, el Padre nos debería de explicar, así como ahorita lo estamos leyendo esto, de la Sagrada Escritura, de la semilla, de que se siembra y que da fruto, sin darse cuenta, uno va creciendo, la tierra va produciendo. Pues así deberían de explicarnos a nosotros. Y no, o sea, ellos muy poco nos explican, pero nos dan muchos consejos, eso sí, de comportamiento, de los hábitos correctos que debemos de tener en la vida diaria, ¿no? Principalmente con nuestra familia, ¿sí? Y eso es lo que debemos nosotros de, este, de escuchar de ellos. Y nos mencionan que llevemos a cabo nuestros sacramentos. Si tienen ahí niños, si son ustedes padres y no han bautizado a su niño, pues bautícenlo. Hay que llevarlo a la confirmación, o que tráiganlo para que se prepare para la institución eucarística. Y si tienen algún enfermo, pues avisen para que el sacerdote vaya a llevarle los santos óleos. No porque se vaya a morir, es un sacramento que es como una bendición. Untan aceites para que te puedas curar si Dios así lo quiere. No son aceites mágicos, entonces, son aceites sacramentales. Y también le piden a las personas que no están casadas, pues que se casen, que cumplan con el sacramento del matrimonio, ¿sí? Y bueno, a lo que voy es de que uno, como feligrés, como pueblo, va en busca de la evangelización. Y en un inicio los discípulos, los apóstoles, la gente no iba a una iglesia a buscarlos. Ellos, los discípulos, los apóstoles, iban a buscar a la gente y a evangelizarla. Y este trabajo fue muy asiduo, este trabajo fue muy grande y muy violento porque perseguían a los cristianos. Recordemos lo que dijo Pablo el día de ayer, que él era perseguidor de los cristianos. Y había tenido un documento de parte de los fariseos en donde le permitían arrestar a la gente, ¿sí? Con guardias del Sanedrín, y los llevaba encadenados Pablo a Jerusalén para que ahí los castigaran por estar predicando la doctrina de Cristo. ¿Sí? Eso es lo que hacía Pablo antes de predicar, antes de escribir sus cartitas, ¿no? Y todo pues cambió, ya lo vimos en el Evangelio de ayer, en la lectura de ayer de los Hechos de los Apóstoles, en donde Pablo, pues nuestro Señor Jesucristo se le aparece, ¿verdad? Y le reclama. Y no solamente eso, sino lo escoge para que él haga ahora ese adoctrinamiento de la gente. ¿Sí? Lo dejó ciego 3 días. Nos menciona la historia, ahí la pueden ustedes ver, que los Hechos de los Apóstoles, que Dios le habla a Ananías y le dice, vas a ir a buscar a Pablo para que recobre la vista y le vas a dar el mensaje de que él va a tener que, es un escogido mío y va a tener que predicar la doctrina, ¿no? Y Ananías dijo, pero pues, ¿cómo voy a irlo a buscar? Sí, si se anda arrestando a los cristianos, es capaz de arrestarme y mandarme. Y Dios le dice, no, tú ve. Eso es
el mensaje que te doy, ¿no? La encomienda que te doy. Y fue Ananías pues diciendo, pues ni modo, ya me cargó el payaso, ahorita que me vea Pablo me van a arrestar. Pero no, o sea, Pablo había quedado ciego 3 días y bueno, pues ya cuando llega Ananías le dice, recobra la vista y la recobre, ¿no? Y le dice el mensaje de nuestro Padre Dios, que ahora se tiene que poner a predicar la doctrina de Cristo. Recordemos que Pablo pues, era una persona judía, aunque había nacido en Cilicia de Tarso, era descendiente de fariseos, tenía conocimiento del Antiguo Testamento perfectamente, ¿sí? Y pues, ¿cómo iba a predicar la doctrina de Cristo si no había conocido a nuestro Señor Jesucristo? Pues se contactó con los apóstoles, principalmente con Pedro, se contactó con Bernabé, que era un seguidor de los discípulos, y así tuvo conocimiento Pablo, ¿sí? De lo que había pasado con nuestro Señor Jesucristo. Y como les he dicho, Pablo pues lo que predicaba principalmente era la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la ascensión, ¿verdad? Y la venida del Espíritu Santo. Y lo que había dicho Juan el Bautista, que se arrepintieran, se convirtieran al Señor. Y bueno, pues aquí termina la lectura muy claramente diciendo que, pues, y dice a sus apóstoles, a todos les hablaba en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. ¿Por qué? Porque ellos iban a ser la primera iglesia. Acuérdense que la iglesia somos los seres humanos. La iglesia católica, la iglesia cristiana, somos los seres humanos. No son los templos hechos por manos humanas. Los templos o las iglesias son lugares, son sitios para hacer oración. Hoy en día la institución católica pues, es para administrarnos los sacramentos, sí, que son 7 sacramentos. Pero la iglesia somos nosotros, hermanos. Nosotros somos la iglesia. Hemos sido bautizados, hemos recibido el perdón de nuestros pecados, la gracia santificante y somos herederos de la gloria. Y formamos parte, ya somos hijos de Dios, ya no somos creación de Dios desde nuestro bautismo. Entonces eso pues está muy claro. Y bueno, pues ese es nuestro trabajo que debemos de hacer, de ponernos primero pues a conocer a Dios, ¿no? Si no lo conoces, pues conocer a Dios, ¿sí? Y de esta manera es la forma de cómo amamos a nuestro Señor. Y servirlo es ayudar a los demás. Porque, el Señor nos va a decir, cuando estemos en su presencia, dice muy claramente que cuando hiciste algo por un niño, cuando hiciste algo por un anciano, cuando hiciste algo por un necesitado, cuando hiciste algo por el prójimo, es como si se lo estuvieras haciendo a Dios, es como si se lo estuvieras haciendo a Cristo, porque ese es nuestro trabajo. Hay una parábola, y con eso termino, hay una parábola que dice de los talentos, ¿no? A uno le dio muchos, otro más o menos, y a uno nada más le dio uno. Al que le dio muchos, pues los multiplicó. Al que le dio más o menos, pues más o menos también los multiplicó, pero al que le dio uno no lo multiplicó. Lo guardó, no quiso arriesgarlo, y se lo devuelve a nuestro Señor. Le dice, pues aquí yo lo guardé, tuve miedo de perderlo, y como sé que tú eres una persona muy exigente, pues dije yo mejor no me arriesgo. Y el Señor le dijo que era un siervo malo, porque aquí venimos a trabajar, hermanos, para el bien de los demás. No venimos qué bonita la doctrina, qué bonita la palabra de Dios, yo ya leí la Sagrada Escritura, yo ya la estudié, yo ya la entendí, ¿sí? Y ya después de que la leíste, la estudiaste, la entendiste, ¿y qué vas a hacer? No hice nada, pero pues, qué bonito, ¿no? Hice mucha oración, ¿no? Sí, porque hay gente que dice, no, pues yo iba a misa, me confesaba y comulgaba y a Dios siempre adoraba. Sí, pero pues nuestro trabajo es ayudar a los demás. Y que nadie lo sepa, ¿eh? Cuando hagas una obra buena, hazla sin que nadie lo sepa, ni tampoco lo vas a presumir. Eso es importante que tú lo tengas. Bueno, hermano, espero que esta lectura te sirva de mucho. Recuerda, yo no tengo la última palabra, tú la puedes volver a leer, pero pídale al Espíritu Santo que te guíe y que te diga qué es lo que debes de entender. Sí, yo no te invito a que vayas, ve con un maestro, ve con un teólogo, ve con un sacerdote, un presbítero, un pastor, para que te diga, no, pídele al Espíritu Santo y él te va a decir qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que debes de entender con esta lectura. Lee con calma, ¿sí? Y el Espíritu Santo te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Que Dios te bendiga, hermano.